debemos ver algunos conceptos básicos del sistema nervioso. ¿Ya, chicos? Algunas generalidades de él es que el sistema nervioso se divide en dos segmentos, ¿no? Se clasifica en dos partes. El sistema nervioso central, ¿no? Y el sistema nervioso periférico. La estrella de esta clase va a ser el sistema nervioso central. Nos vamos a enfocar en el estudio de él en las primeras 4 semanas. Ya, chicos, ya después en la segunda unidad lo vamos a ver de nuevo. Ahora, ¿qué conforma el sistema nervioso central? Vamos a ver que está conformado por la corteza cerebral, el tronco encefálico y el cerebelo. ¿Ok? Además de la médula espinal. Ya, chicos, ustedes la conocen ya en sistema locomotor, se encuentra en la columna vertebral, específicamente en el conducto vertebral. Ya, estos son conceptos que ustedes ya deben de conocer. Por otro lado, encontramos el sistema nervioso periférico. Este lo vamos a entender que es como una continuación del sistema nervioso central, ¿no? Sirve para transmitir esta información hacia órganos diana u órganos externos, incluso para el músculo, para la efección del movimiento voluntario, ¿ya, chicos? Entonces, este sistema nervioso periférico se divide, a su vez, en los pares craneales, que ustedes también ya deben por ahí conocerlos o saber en qué consisten, que son 12, los 12 pares craneales, específicamente 10 parten del tronco encefálico. Ya lo vamos a ver en la clase de sistema nervioso periférico. Ahora, por otro lado, también tenemos en el sistema nervioso periférico, encontramos los nervios espinales, los nervios que parten, ¿no?, de la médula espinal y van formando algunos plexos. Yo creo que ustedes sí conocen algunos plexos, por ahí el plexo braquial, el plexo lumbar, ¿no? Los plexos intercostales que forman finalmente los nervios, ¿no? Los nervios mediano, nervio radial, nervio cubital, etcétera, que sirven para inervar los músculos de todo el cuerpo. ¿Ok, chicos? Entonces, en eso se basa el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Y el sistema nervioso central. Ahora, una vez habiendo entendido esta clasificación del sistema nervioso, vamos a entender algunos conceptos. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las aferencias y las eferencias? Vamos a entender como las aferencias como los estímulos sensitivos que vienen del exterior, ¿ok? Que vienen del ambiente externo, como por ejemplo, ¿no?, algún dolor, el tacto, la vibración, ¿no? Entonces, vamos a tener como palabra clave, ¿no?, que estas aferencias son de naturaleza sensitiva. Bueno, la leyenda de esta diapositiva es que las palabras subrayadas de amarillo son preguntas de examen, ¿ok, chicos? Ojo con eso. Ahora, estas aferencias son las que llegan al sistema nervioso central del el ambiente externo. Ahora, otra característica de estas aferencias es que son de naturaleza ascendente, ¿ya? Son de naturaleza ascendente. Es decir, vamos a suponer que por aquí llega un estímulo de dolor, un estímulo vibratorio, o ya vamos a ver cuáles son los tipos de modalidad, ¿no? Entonces, estas aferencias llegan a la médula espinal y ascienden hasta la corteza cerebral, hasta una zona específica, que es la corteza somatosensorial, y va a ser procesada para dar una respuesta. Entonces, esta información que llega al exterior se denominan aferencias, mientras que las eferencias se conocen como las órdenes o señales que parten desde un centro cortical superior, es decir, parten, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto ya en sistema locomotor lo que es la vía corticoespinal, ¿no? La vía corticoespinal que nace en el área 4 de Brodmann, ¿no? Que nace a partir de las neuronas gigantopiramidales y desciende este fascículo, desciende este tracto a través del tronco encefálico, médula espinal y finalmente llega a un músculo efector, ¿no? Un músculo efector. Entonces, esta información, que es una eferencia, es de naturaleza motora y además es de naturaleza descendente. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos las aferencias que ingresan, que son sensitivas, y las eferencias, que es una señal motora que desciende para llegar al órgano efector. ¿Ok? Entonces, habiendo aclarado estos conceptos, chicos, que son muy importantes, ya que la clase se trata de las vías ascendentes, específicamente estas vías de acá. Vamos a hablar ahora un poco sobre la configuración interna de la médula espinal, ¿no? Se ha realizado aquí un corte transversal de la médula espinal de los segmentos más superiores y esto es lo que nosotros podemos observar por aquí, ¿no?
Vamos a hacer un recuento breve, ¿no? De una configuración interna, que por aquí podemos ver, ¿no? Esta, esta forma de mariposa que encontramos en el centro de la médula se denomina la sustancia gris. ¿Ya, chicos? La sustancia gris. ¿De qué está compuesta esta sustancia gris? Está compuesta principalmente de eh, los cuerpos neuronales, los somas neuronales, ¿ya? Y esta a su vez está dividida en la columna posterior, ¿no? Que es donde ingresa la información sensitiva, la columna lateral, que ya vamos a ver que tiene una función del sistema nervioso autónomo, y también la columna anterior, que principalmente tiene una naturaleza de información motora, ¿no? Allí se encuentran las motoneuronas, ¿ya, chicos? Ahora, cuando hablamos de la sustancia blanca, es lo que está rodeando por completo la sustancia gris. Son todos estos espacios que ustedes pueden ver por acá, ¿no? El cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. Ustedes deben entender que esta sustancia blanca está conformada por axones, ¿ya? Son los axones de los cuerpos neuronales. Entonces, por allí se va a ir transmitiendo la información que asciende o desciende por la médula espinal. Chicos, entonces tengan muy claros estos conceptos. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, me la escriben por el chat. Vamos a continuar ahora. Después de haber hecho este recuento anatómico, vamos a hablar sobre un poco más de fisiología, ¿no? Los tipos de sensibilidad. Sergio, disculpa. ¿Sí? Me comentan que hay gente en la sala de espera, Ah, ok. A ver, porfa. disculpa. ¿Sí lo Ya. puedes ver? Sí, sí, claro. Ya, excelente. Ya, listo. Gracias, Josman. A ver, han escrito por acá. Ya. Sí, creo que ingresaron. Gracias. A ver, vamos a pasar ahora a los tipos de sensibilidad. Para ello debemos hacer una clasificación, ¿no? Todo este cuadrito que encontramos por acá son tipos de sensibilidad que llegan a los mecanorreceptores, ¿ya? Es información que llega a los receptores superficiales principalmente, profundos y de un tipo combinada, ¿ya? Ahora, el tipo de sensibilidad superficial, ¿no? El estímulo principal que nosotros vamos a encontrar y que es pregunta de examen es el tacto, ¿no? La sensibilidad táctil. Esta, a su vez, se subdivide en dos tipos. Nosotros tenemos en algunas zonas de nuestro cuerpo mayor capacidad de distinguir, ¿no? Vamos a tener un tacto discriminativo. A este tacto se le denomina tacto epicrítico, ¿ya? Epicrítico. Mientras que nosotros tenemos en otras zonas de nuestro cuerpo un tacto un poco más grosero, un poco más brusco. A este se le denomina el tacto protopático. ¿Ok, chicos? Perfecto. A su vez también, en el tipo de sensibilidad superficial presentamos, nosotros podemos identificar fácilmente la temperatura, ¿no? El calor, el frío, el dolor superficial y la presión superficial. ¿Ok? Excelente. Ahora, por otro lado, tenemos tipos de sensibilidad profunda, como por ejemplo la presión profunda, que también se le denomina la varestesia. ¿Ya? La varestesia. Siempre apréndanse este segundo nombrecito porque muchas veces en el examen les preguntan la varestesia, qué tipo de estímulo de sensibilidad es, ¿no? ¿Por dónde viaja? ¿No? Y ustedes no saben responder esta pregunta, pero simplemente es la presión profunda, ¿ok, chicos? La apreciación de los pesos, como también se le denomina la barognosia. ¿A qué me refiero con apreciación de los pesos? Por ejemplo, cuando tú diferencias que en tu brazo derecho tienes una mochila que pesa como 5 kilos y en tu otra mano tienes agarrado algo más liviano, ¿no? Tu celular, por ejemplo. Entonces, la barognosia se denomina la capacidad de diferenciar estos pesos. Por otro lado, tenemos la vibración. A la vibración también se le denomina la palestesia. Finalmente, encontramos los movimientos segmentarios, o también le denomina batiestesia. ¿A qué me refiero con movimientos segmentarios? La sensibilidad en la que tú puedes reconocer la posición de tu cuerpo sin necesidad de verlo.
¿ok? Por ejemplo, tú al caminar no es necesario que veas tus piernas, tus rodillas para saber en qué posición están, ¿no? Entonces, es la capacidad de los movimientos segmentarios, saber la angulación de las articulaciones sin necesidad de verlas, ¿ok? Perfecto. Y por último, tenemos los tipos de sensibilidad combinada. ¿Qué tipo de sensibilidad existe aquí? Principalmente la estereognosia. Estereognosia. ¿Qué es la estereognosia, chicos? Bueno, es la capacidad de reconocer objetos, ¿no? Con la palma de la mano, perdón, con la palma de la mano y la yema de los dedos sin necesidad de observarlos. Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita meto mi mano en el bolsillo y puedo reconocer fácilmente que mi celular se encuentra ahí, mi billetera, mis llaves, y no tengo la necesidad de tener que observarlos, ¿no? Eso se le denomina la estereognosia. Y finalmente, la grafestesia. La grafestesia es la capacidad que nosotros tenemos para identificar algunos trazos que se realizan en la palma de la mano, ¿no? Por ejemplo, tú le dices a tu amigo, esto se realiza en la parte práctica del curso, ¿no? Tu amigo va a dibujar con tu dedo, con su dedo índice, ¿no? Por ejemplo, la letra A en la palma de tu mano, ¿no? Y tú tienes que tener la capacidad de, perdón chicos, estoy admitiendo, y tú debes tener la capacidad de identificar esta letra únicamente con este roce, ¿no? Entonces, eso es la grafestesia y la estereognosia. Ok, chicos, repásense estos conceptos, muy importante que ustedes los conozcan. A ver, ahora vamos a pasar a un tema muy, muy importante que son los atributos del estímulo. ¿Ya? Un estímulo es como decir, los atributos son las características que le dan a los estímulos. Ahora, ¿cuál es el primer atributo? Es la modalidad. ¿Qué es la modalidad en breves palabras? Es el tipo de estímulo, ¿no? Nosotros vamos a encontrar tres tipos de modalidades. Anoten por ahí. Modalidad mecánica, modalidad térmica y modalidad química, ¿no? Esos son los tres grandes tipos de estímulos que nosotros encontramos. Ahora, como ya les he mencionado, todo este cuadrito que está acá es de sensibilidad mecánica, ya mecanorreceptores. Ahora, ¿cuál es el otro atributo del estímulo que es también muy importante que ustedes conozcan? Es la ubicación. La ubicación, es decir, el campo receptivo que se encuentra en una zona específica del cuerpo, ¿no? Acá hace referencia en esta imagen en la yema de los dedos, ¿no? Encontramos aquí, perdón, encontramos aquí un campo receptivo que va a llegar a una zona del sistema nervioso central específico, ¿no? Es una clasificación somatotópica, ya vamos a verlo más adelante. Ahora, algo también importante que ustedes deben entender de la ubicación es la cantidad de receptores, ¿no? Por ejemplo, en la yema de los dedos hay una alta cantidad de receptores, que a diferencia, por ejemplo, en la espalda baja, en la espalda alta, no existe una gran cantidad de receptores. Entonces, nosotros vamos a sentir mayor cantidad, ¿no? de estímulos sensitivos específicos en la yema de los dedos que, por ejemplo, en la espalda. Entonces, por eso es importante la ubicación del estímulo también. Por último, vamos a ver los dos últimos atributos, que son la intensidad, que básicamente se refiere a la fuerza, ¿no? Mientras más tiempo un estímulo está presente, ¿no? Va a llegar más potenciales de acciones a través de las fibras nerviosas y obviamente va a desencadenar una respuesta mayor, ¿no? Un estímulo continuo, un estímulo muy fuerte va a desencadenar una respuesta muy alta, ¿ya chicos? Y finalmente vamos a hablar de la duración. La duración. Es muy importante que sepan que un estímulo constante que se mantiene por el tiempo va a producir un fenómeno de adaptación. Los receptores empiezan a adaptarse a un estímulo continuo, ¿no? Como por ejemplo, existen algunos receptores que se adaptan en cuestión de milisegundos, como son los mecanorreceptores. Otros receptores, que son por ejemplo los varoreceptores, ¿no? Que estos se adaptan en un periodo de 3 días, ¿no? Son los varoreceptores que se encuentran en el arco aórtico y regulan la presión arterial.
o incluso otros receptores que ya no son ni adaptación rápida ni adaptación lenta, sino son inadaptables. Estos receptores son los receptores del dolor, ¿no? Una persona nunca puede adaptarse a la sensación del dolor, ¿ok, chicos? Entonces, estos son los atributos del estímulo que ustedes deben conocer. Pasaremos ahora a los tipos de receptores. Voy a mencionarlos brevemente. Ojo con este gráfico que ha sido pregunta del ciclo pasado. ¿No? Les han preguntado cómo se encuentran los receptores, los mecanorreceptores en las capas de la piel, ¿no? Y ustedes han tenido que hacer este esquemita. Por ahí lo he visto en preguntas, ¿no? Vamos a mencionarlos brevemente porque en realidad esta clase de receptores aborda una semana entera. Esto es a manera de introducción. Encontramos los corpúsculos de Meissner, ¿no? Encontramos en la dermis, en la porción más externa, en la dermis papilar, ¿no? Que es importante para el tacto fino. También los discos de Merkel encontramos en la dermis papilar. Por otro lado, ya a nivel de la dermis reticular, un poco más profundo, encontramos estos receptores, que son muy importantes en la clase de hoy, que son las terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones son los receptores del dolor. Y chicos, los receptores del dolor son las terminaciones nerviosas libres. Luego, más por debajo, encontramos los receptores de Ruffini a nivel de la dermis reticular. Y ya en el tejido subcutáneo más profundo encontramos los corpúsculos o los receptores de Pacini, que son bastante peculiares en realidad estos receptores, ya que si hacemos un acercamiento, vemos que son receptores encapsulados, ¿no? Que tienen varias capas y se asemejan a las capas de una cebolla, ¿no? Entonces es muy fácil de identificar estos receptores. ¿Y de qué se encargan estos receptores? De identificar las vibraciones. Nunca se olviden de ello. ¿Ya? Ahora, para terminar esta diapositiva introductoria y ya partir a lo que es la vía del cordón dorsal, vamos a hablar sobre los tipos de fibras nerviosas, ¿ok? Y acá sí presten mucha atención porque lo vamos a ir mencionando en el transcurso de toda la clase. ¿Cuáles son los tipos de fibras nerviosas? Vamos a encontrar de forma general dos tipos, las fibras de tipo A y las fibras de tipo C, ¿ya? Pero a su vez, estas fibras de tipo A se subdividen en tres clases, las fibras de tipo A alfa, A beta y A delta. Ahora, si ustedes son observadores, pueden ver que estas fibras nerviosas tienen diferente diámetro, ¿no? Pueden ver que esta fibra alfa es un poquito más gruesa, luego la fibra A beta empieza a disminuir su diámetro y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora deben saber que estas fibras nerviosas van a llevar cada una información sensorial diferente. Por ejemplo, ¿no? Podemos ver que esta fibra A alfa va a llevar información de propiocepción, ¿no? Del músculo esquelético. La propiocepción, ¿cómo se define? Ya lo vamos a ver más adelante, pero les voy a ir adelantando. Es básicamente parecido a la batiestesia, es decir, la capacidad que tú tienes de identificar la posición, la angulación de tus articulaciones sin necesidad de tu verla, ¿no? Por ejemplo, si tú estás echado, tú sin necesidad de tener los ojos abiertos, sabes que estás en esa posición, ¿ok? A eso se refiere con la propiocepción. Esta información propioceptiva se caracteriza por tener una velocidad muy rápida, de 70 a 120 metros por segundo. Luego le sigue las fibras A beta. Estas fibras A beta se caracterizan por llevar información de mecanorreceptores. Estos son los mecanorreceptores principalmente, ¿no? Los corpúsculos de Meissner, de Merkel, de Ruffini y de Pacini. ¿Ya? Entonces, estos mecanorreceptores viajan por las fibras A beta. ¿Ok, chicos? Además, debemos considerar que la velocidad es de 30 a 70 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, si pasamos ahora a las fibras A delta, estas fibras A delta y tipo C, presten mucha atención, ya que las fibras A delta ya empiezan a circular información diferente, que es el dolor y la temperatura, al igual que las fibras tipo C, ¿no? Presentan dolor y temperatura. ¿Cuál es la diferencia de estas fibras? La diferencia es que las fibras A delta van a transitar información de dolor tipo agudo, es decir, dolor rápido. Ya no se olviden de ello. Las fibras A delta llevan información de dolor tipo agudo, mientras que las fibras tipo C llevan información de dolor crónico. No se olviden, tipo C de crónico. ¿Ya, chicos? También las fibras tipo C llevan temperatura, picazón y relaciones sexuales. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, no olvidar que, bueno, esta estructura que me olvidé mencionar, que se ve de color moradito, son las vainas de mielina, ¿no? La mielina. Entonces, mientras
más rápido, ¿no?, sea la velocidad de transmisión de las fibras, va a tener mayor cantidad de mielina. ¿Ya? Por eso es que las fibras tipo C prácticamente no presentan. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción al sistema nervioso central y algunos conceptos fisiológicos, vamos a pasar ya a la explicación de la fisiología de la vía del cordón dorsal. Vamos a hacer una explicación de la sistematización medular. ¿Ya, chicos? Vamos a explicar las dos vías que vamos a ver en la clase del día de hoy. En primer lugar, la vía lemnisco-medial y la vía anterolateral. Antes de pasar a describirlas, debemos saber que la médula espinal prácticamente la pueden comparar como si fuera una carretera, como si fuera una vía de paso, por donde va a transitar información variada, información que va a estar agrupada. ¿Ya, chicos? Como por ejemplo, ¿no? Podemos ver acá información que está ascendiendo, información por acá que desciende, ¿no? Por aquí también que desciende y aquí asciende. Entonces, va a tener diferente naturaleza y va a estar agrupada esta información, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a ver dos tipos de vías. Estas que pueden observar por aquí se le denominan vías o fascículos o tractos. ¿Ok, chicos? Los que vamos a estudiar son lemnisco medial y anterolateral del cordón dorsal o lemnisco medial. Ahora, la vía del lemnisco medial tiene una característica muy importante que ustedes deben reconocer desde ahora, ¿no? Viene la vía por la raíz dorsal, llega a la sustancia gris y asciende inmediatamente por el mismo lado. Eso es una característica clave de esta vía, ¿ya? Mientras que la otra vía, la anterolateral, que es esta de color anaranjadito, ¿no? Vamos a pintarla de otro color, viene por la raíz sensitiva, la raíz dorsal, llega a la médula espinal, pero esta ya no asciende como hace la lemniscomedial, ¿no? Sino más bien decusa, pasa hacia el otro lado, para el lado contralateral, y luego recién asciende por la médula espinal. Entonces van a tener diferentes metodologías de recorrido, ¿no? La vía anterolateral produce una decusación. Podemos compararla, ¿no? Como ustedes lo habrán visto en sistema locomotor, la decusación piramidal de la vía corticoespinal. Esto es algo parecido, ¿no? Esta vía anterolateral llega y decusa para poder ascender. ¿Ok, chicos? Ahora, antes de pasar ahora a las diferencias en este cuadrito de ambas vías, voy a mencionar algo que deben saber, que es la organización somatotópica. ¿Qué es la organización somatotópica?, dirán Sergio. ¿Puedes explicar? Pues bueno, la organización somatotópica se refiere a que en esta zona, que es el cordón dorsal o columna dorsal que ya hemos visto en la explicación anatómica, va a estar configurada porque por ahí va a pasar la vía lemniscomidial, eso sí. Pero ¿qué pasa? Va a tener una organización somatotópica, es decir, por la parte más medial de este cordón va a pasar información, perdón chicos, voy a aceptar, va a pasar información que está referida a la porción más caudal del cuerpo, ¿no? Mientras se va lateralizando, ¿no? Va a pasar información por aquí que va a ser de la porción más craneal del cuerpo, es decir, bueno, hagamos un ejemplo para que se pueda entender mejor, ¿no? Por ejemplo, la información que pasa por esta parte que está más medial al cordón dorsal sería o representaría a las porciones de los pies, ¿no? Porque es la porción más inferior del cuerpo, de los miembros inferiores. Mientras que, por ejemplo, información que pasa por el cordón dorsal pero más lateralizado, se estaría refiriendo a la porción de los miembros superiores, ¿no? Por ejemplo, de la mano, ¿no? Entonces, a eso me refiero con una organización somatotópica, que mientras más lateralizado va a ser la porción más craneal, ¿no? Más hacia arriba del cuerpo. Pero tú me dirás, oye Sergio, pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la razón clínica? ¿De qué me va a servir conocer esta organización somatotópica? Pues bueno, cuando veamos la parte de síndromes medulares, vamos a poder observar que, por ejemplo, hay algunos síndromes que solamente te va a afectar esta porción, ¿no? Esta porción de la médula espinal. Entonces, si nosotros vemos, haciendo un recuento de la organización somatotópica, si solamente afecta esta porción, estaríamos viendo que afecta a los miembros superiores.
¿ya? Mientras que si afecta porciones más mediales, estaría afectando los miembros inferiores, ¿no? No olvidar, también me olvidé mencionar, disculpen, que en el cordón dorsal se encuentran dos fascículos, ¿ya? Está subdividido en dos fascículos. El fascículo grácil, que es el que les estoy mencionando, que es más medial, este sería la subdivisión, y el otro sería el fascículo cuneiforme, ¿ya? El fascículo grácil cuneiforme. Mientras que el cuneiforme se encuentra o se encarga de los miembros superiores, el grácil se encuentra de las porciones de los miembros inferiores. ¿Ok, chicos? Ese era un término que debían conocer. Ahora sí pasaremos a la parte de diferencias generales. Ya vamos a hacer un cuadro diferencial de la vía del hemisco medial y de la vía anterolateral. Ahora, la vía lemniscomedial va a haber una decusación, es verdad, yo les he mencionado que asciende por el mismo lado, asciende ipsilateral, pero a nivel ya de los centros superiores presenta una decusación, y esta decusación es a nivel vulvar, es a nivel del bulbo raquídeo. Algunas bibliografías mencionan que esta es a nivel de la mitad inferior, otras mencionan que es a nivel del tercio intermedio del bulbo raquídeo, pero eso ya es cuestión de dónde preguntan sus docentes, ¿ok, chicos? Ahora, en la vía anterolateral, que es la vía que decusa a nivel de la médula espinal, ¿ok? A nivel medular es la decusación, ¿no? Como ya habíamos explicado por aquí, ¿no? Viene por aquí y decusa a nivel medular. Ahora, la vía del hemisco medial, ¿qué tipo de fibras presenta? ¿No? Ya vamos a ver más abajo que la modalidad de la vía del hemisco medial va a ser, por ejemplo, propiocepción, tacto, barognosia, vibración, que esta es información más que todo mecanorreceptiva. Entonces, va a viajar por las fibras tipo A alfa y A beta, ¿ok? No se equivoquen. Entonces, las fibras A alfa pertenecen a la propiocepción, mientras que las fibras A beta pertenecen a los mecanorreceptores, ¿no? Todo está en este cuadrito, ¿no? Se les recomiendo que lo aprendan muy bien. Ahora vamos a pasar al tipo de fibra de la vía anterolateral. Como aquí hablamos del dolor y la temperatura, aquí participan las fibras tipo A delta y fibras tipo C. ¿Ya, chicos? Por la misma razón, la velocidad de la vía lemniscomedial es mucho más rápida, ¿no? Es de 30 a 110 metros por segundo, ¿no? Mientras que la vía anterolateral es un poco más lenta, ¿no? Solamente llega hasta 40 metros por segundo. ¿Ya, chicos? Ahora, estas sí tienen que aprenderse cuál es la modalidad que pasa por cada una de las vías, ¿no? En la vía lemniscomedial pasa el tacto discriminativo, la varognosia, la vibración o palestesia, la varestesia, estiramiento, rotación articular, propiocepción y la combinada. Otro dato interesante, ¿no? Es que a esta vía también se le conoce como la vía del tacto epicrítico, ¿ya? Por otro lado, la vía anterolateral es por donde pasa el dolor principalmente, el dolor y las sensaciones térmicas. Por ahí algunas secundarias, sí, puede ser la presión burda, tacto grosero, cosquilleo, picor y sensaciones sexuales. Entonces, ya habiendo hecho estas diferencias generales de ambas vías, vamos a pasar al recorrido de la vía de columna dorsal. Para ello vamos a empezar por la parte más inferior, donde vamos a empezar con los receptores y el estímulo que inicia esta vía. ¿Cuáles son los receptores que participan en la vía del hemisco medial? Son estos que se encuentran por aquí. Los receptores de Pacini, que detectan vibración, de Meissner, el tacto discriminativo, los receptores de Ruffini, y para la propiocepción están encargados los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? A ver, ¿cuál va a ser el estímulo en este caso que yo he planteado para que inicie la vía? Es el diapasón. ¿Ya? Ustedes en su práctica les van a brindar un diapasón para que inicie esta vía a través de la vibración. ¿Ya? Al utilizar este instrumento se produce una vibración. Entonces llega la vibración a través de los receptores de Pacini, ¿no? Que detectan la vibración, pasan por las fibras nerviosas, ¿no? Que serían de las tipo A beta, porque son mecanorreceptores, llegan al ganglio raquídeo y luego pasan a la primera neurona a través de la raíz dorsal.
Una vez llegando a la médula espinal, específicamente vamos a hacer un zoom, vamos a pasarnos para acá. Su bibliografía de Guyton menciona que tiene dos caminos, ¿no? Una rama medial y una rama lateral. ¿Ya? La rama medial en sí es prácticamente la que asciende normalmente ipsilateralmente, la que mencioné hace un momento. Pero también menciona su bibliografía que existe una rama lateral que también llega, ¿no?, a la sustancia gris y hace sinapsis con otras láminas de Rexed. ¿Para qué sirve esta rama lateral? ¿No? Sirve para llevar información al encéfalo, para realizar algunos reflejos locales, reflejos rápidos y también para llegar a las vías cerebelosas, ¿no? Información inconsciente. ¿Ya, chicos? Ahora, pasemos a la rama medial, que es la que nos interesa en esta clase. La rama medial asciende, ¿no?, ipsilateralmente sin cruzar hacia el otro lado hasta llegar al bulbo raquídeo. Un dato importante que es pregunta de examen es que el fascículo cuneiforme, ¿no?, recién existe a partir del segmento medular T6. ¿Ya? Es decir, la porción del cordón dorsal que pertenece a los miembros superiores únicamente es a partir de T6, ¿no? De T6 para abajo, T7, T8, etcétera, no tenemos el fascículo cuneiforme. Los chicos solamente tenemos grácil. Ahora, ya la primera neurona asciende por las columnas dorsales hasta llegar, como les venía diciendo, a la parte inferior del bulbo raquídeo o también al tercio intermedio. ¿Ya? Es aquí donde va a ser sinapsis en los núcleos gracilis y cuneatus, o también llamados grácil cuneiforme, en el tercio o en la parte inferior del bulbo raquídeo. Inmediatamente, habiendo hecho sinapsis en estos dos núcleos vulvares, se va a producir una decusación, ¿no? Después de esta decusación, ya asciende la información hasta llegar al tálamo, ¿ya, chicos? Entonces, penetra, ¿no?, el cordón dorsal, asciende hasta el bulbo raquídeo, hace sinapsis y decusa inmediatamente. Luego asciende hasta el tálamo. Sin embargo, acá voy a hacer hincapié en información relevante. Y ustedes dirán, bueno, ¿no?, esta vía del lemnisco medial está llevando información de los miembros superiores, está llevando información de los miembros inferiores también, pero ¿en dónde quedó la sensibilidad del rostro? Bueno, esta sensibilidad del rostro está a cargo del nervio trigémino, ¿no? Es el quinto par craneal, que tiene una función mixta, ya lo vamos a ver. Tiene una función motora encargada de la inervación de los músculos de la masticación, por ejemplo, el macetero, el trigoideo, etcétera. Y también tiene una función sensitiva. Ya esta función sensitiva está a cargo de la inervación del rostro a través de sus tres ramas principales: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. ¿Ok? Entonces, llega el trigémino, ¿no?, inerva la sensibilidad del rostro y llega a complementar esta información de la vía lemniscomedial para poder complementarse. Si ustedes pueden apreciar, esta información se va a ir complementando. Primero inicia solamente con el fascículo grácil de los miembros inferiores. Luego, a partir de T6, se añade el fascículo cuneiforme. Luego, a la altura del tronco encefálico, se añade el trigémino para la inervación sensitiva del rostro. Luego, ya a nivel del tálamo, se va a producir una sinapsis muy importante, que dependiendo de la bibliografía se conoce con un nombre diferente. Según el Guyton, se conoce como el complejo ventrovasal. El complejo ventrovasal del tálamo es allí donde se produce esta sinapsis. Sin embargo, en otras literaturas, como libros de neuroanatomía, el Netter o el Gannon, nos mencionan como el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ya que sería esta región que se encuentra por aquí. Ese es el núcleo ventral posterolateral. Ahora, otro dato a considerar es que el tálamo también tiene una organización somatotópica. Es decir, por ejemplo, la porción más caudal del cuerpo pertenece a la porción lateral del complejo ventrovasal, mientras que la cara y la cabeza pertenece a la porción medial del complejo ventrovasal. ¿No? Es decir, tiene una organización también, al igual que el cordón dorsal. ¿Ok? Perfecto. Ahora, una vez hecho sinapsis
a nivel de este núcleo o a nivel de este complejo en el tálamo, asciende pasando por la cápsula interna, ¿no? Que es una convergencia, es un tránsito de diferentes señales o fibras nerviosas que presenta tres porciones, esta cápsula interna, ¿ya? Presenta un brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. ¿Por dónde pasan las fibras de la vía lemniscomedial? Pasan por el brazo posterior de la cápsula interna. Finalmente, habiendo pasado la cápsula interna en su brazo posterior, asciende hasta llegar a la corteza somatosensitiva primaria. En esta corteza somatosensitiva primaria o corteza 312 de Brodmann, encontramos esta representación gráfica del cuerpo humano, ¿ya? Esta representación gráfica del cuerpo humano, que se denomina como el homúnculo sensitivo. ¿Cuál creen ustedes, chicos, que es la porción del cuerpo que presenta mayor sensibilidad del cuerpo? ¿No? A ver, por ahí me escriben en el chat, según viendo esta imagen. Esta representación gráfica, ¿no? De la corteza o de la circunvolución poscentral, muy bien por ahí, pozo, Melina, nos dice por ahí el pulgar, nos dicen por ahí también la cara. En efecto, chicos, la porción que tiene mayor sensibilidad de todo nuestro cuerpo es la parte en el homúnculo sensitivo que está más grande, ¿no? Por aquí podemos ver el pulgar, ¿no? La mano, los dedos, la yema de los dedos y también la cara, ya no olvidar la cara, los labios, los ojos, la nariz. Mientras que otras porciones del cuerpo, como por ejemplo la cabeza, el tronco, las piernas, incluso los órganos sexuales, tienen una menor sensibilidad, ¿ya? Y otro datito que nos menciona en los libros de neuroanatomía es que la cantidad o el espacio que ocupa un músculo o un órgano no necesariamente representa la cantidad de receptores o sensibilidad, ¿no? No es directamente proporcional, ¿no? Porque el pulgar es una zona muy pequeña en nuestro cuerpo, muy minúscula, pero en sí es la zona que tiene mayor sensibilidad en nuestro cuerpo. ¿Ok? Perfecto. Ahora pasemos al examen neurológico. En realidad es algo bastante sencillo. A mí me gusta colocar alguna correlación clínica, ya que a veces estudiar muchos conceptos básicos, conceptos teóricos, y no saber para qué se aplican, nos pierde un poco, ¿no? Pero aquí he colocado este examen neurológico con la prueba de tono filamento. ¿En qué se basa esta prueba de tono filamento? Es para evaluar la sensibilidad, principalmente pacientes que sufren de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Y se quiere evaluar una neuropatía periférica, ¿ya? Pero igual nos funciona como ejemplo para evaluar esta sensibilidad. ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, en primer lugar, la parte del cuerpo que se viene a evaluar es la planta del pie. Esta planta del pie tiene algunos puntos muy importantes a evaluar, como es el primer dedo y las cabezas de tres metatarsianos, ¿no? Del primer, del tercer y del quinto metatarsiano. Ahora, ¿en qué se basa esta prueba? Nosotros vamos a agarrar el instrumento, que es el tono filamento, y vamos a colocarlo en 90 grados, ¿no? En 90 grados en relación al pie. Ahora vamos a realizar una pequeña presión, ¿no? Entre 1 a 2 segundos hasta que el nylon se encuentre en forma de C, ¿no? Nos dice la bibliografía que se encuentre en forma de C. Entonces mantenemos allí entre 1 a 2 segundos y luego lo retiramos, ¿no? De esta forma se puede evaluar si es que el paciente está sintiendo o no ese estímulo sensitivo. ¿Ok? Otras formas también de evaluar es a través de la sensibilidad vibratoria, la palestesia, ¿no? A través de este instrumento que les he mencionado hace un momento, que es el diapasón, podemos evaluar la vibración de los dedos. O también la esterognosia, la capacidad de reconocer objetos por el tacto sin la necesidad de verlos, que les he mencionado hace un momento. ¿Ok, chicos? Perfecto. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hablaremos brevemente de lo que se trata el dolor, ¿ya? El dolor es algo muy importante que deben saber ya que está ligado a nuestra vida médica. Los pacientes cuando llegan al consultorio con alguna queja, con alguna consulta, la mayoría de veces es porque presentan algún tipo de dolor, ¿no? Presentan dolor de cabeza, dolor de estómago, de espalda, ¿no? Si se han caído algún traumatismo, presentan dolor de tobillo, de rodilla, ¿no? La artritis, etcétera, ¿no? ¿Qué es el dolor? El dolor es la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial.
No olvidar que el dolor es algo que en realidad no podemos medirlo con exactitud. ¿Ya, chicos? O si no, pregúntense ustedes, ¿no? ¿Cómo podemos medir el dolor? Es algo muy difícil. Entonces, para ello, se ha creado la escala del dolor. La escala del dolor que nos le preguntamos al paciente en un rango del 1 al 10, más o menos cómo se siente, ¿no? ¿Qué tan grave es su dolor? Donde consideramos que de 0 al 3 es un dolor leve, ¿no? Del 4 al 7 consideramos un dolor ya intermedio moderado y del 8 al 10 consideramos un dolor alto o grave, ¿no? De esta forma podemos nosotros identificar más o menos cuál es la escala de este dolor del paciente. Ahora, debemos saber que este tipo de dolor existen dos tipos, ¿no? El dolor rápido y el dolor lento. A ver, ¿quién en el chat podría escribir, el que se acuerde, el tipo de fibra para el dolor rápido? Eso ya lo hemos visto, el dolor agudo, y las tipo de fibra para el dolor lento. Ya lo hemos mencionado. El tipo de fibra para el dolor rápido son las fibras A delta. Ya son las fibras A delta. Mientras que el tipo de fibra para el dolor lento son las más lentas, es para el dolor crónico. Son las fibras tipo C. ¿Ya, chicos? Ahora, el neurotransmisor involucrado en el dolor rápido es el neurotransmisor excitatorio más importante, que es el glutamato. Por otro lado, encontramos en el dolor lento el neurotransmisor, que es un neuropéptido, ¿ya? Este neuropéptido es la sustancia P. Otra forma de llamar el dolor rápido, es decir, los epónimos, es un dolor intenso, punzante, agudo o eléctrico. Por otro lado, los epónimos del dolor lento es un dolor urente, es un dolor sordo, pulsátil, es un dolor intermitente, ¿no? Que se mantiene durante el tiempo, nauseoso o dolor crónico, ¿no? El dolor crónico es la forma eh, más común de llamarlo. Ahora, algunos ejemplos de dolor rápido pueden ser un dolor de aguja, de alguna quemadura, ¿no? Alguna herida reciente, electricidad. Mientras que el dolor lento sí se produce por una lesión tisular o está asociado a una lesión de un tejido. Ahora, ¿cuáles son los tipos de receptores para ambos tipos de dolor? Ahora, comparten este receptor que se llaman las terminaciones nerviosas libres. ¿Ya, chicos? Las terminaciones nerviosas libres son los receptores del dolor rápido y del dolor lento. Ahora, ¿cuáles son los estímulos excitadores del dolor rápido? Son estímulos mecánicos y térmicos. Mientras que en el dolor lento nos menciona el Guyton que pueden participar tanto estímulos mecánicos térmicos, pero especialmente hablamos de un dolor químico, ¿no? Como algunos neurotransmisores, la bradicinina, la serotonina, algunos mediadores químicos participan en este tipo de dolor crónico, ¿ok? Ahora vamos a mencionar brevemente un poco el recorrido, ya que acá ingresan por los perdón, por las terminaciones nerviosas libres, por los receptores del dolor, llegan. Puede ser el dolor agudo a través de las fibras A delta o el dolor crónico a través de las fibras tipo C, llegan, ¿no? Al ganglio dorsal, a la raíz posterior, raíz sensitiva, y finalmente a la sustancia gris, ¿no? De la médula espinal. Ahora, si les preguntan cuáles son las láminas de Rexet que participan en las vías del dolor, estarían mencionando la lámina 1, la lámina 4, la lámina 5 y la lámina 6. Esto es pregunta de examen, ya, chicos. Esto me han preguntado a mí en mi pretest en morfofisiología. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la transducción y sensibilización del dolor. A ver, algunos estímulos mecánicos es bastante sencillo, ¿no? Algún estímulo mecánico lesivo puede producir el dolor. Pero si yo les pregunto, a ver, chicos, alguien que pueda responder en el chat, ¿a qué temperatura ustedes creen alta vamos a sentir o empezar a sentir el dolor? ¿Y a qué temperatura baja vamos a empezar a sentir el dolor? A ver, alguien por ahí que se anime a participar. Bueno, el dolor se siente a partir de los 45 grados Celsius. Chicos, a partir de los 45 empieza a sentirse el dolor, ¿ya? Y en la temperatura más baja
a partir de los 5 grados Celsius. ¿Ya? Ahí empieza a sentirse el dolor a partir de los 5 grados Celsius. Algunos estímulos químicos que ustedes deben conocer, por ejemplo, y el más importante que menciona en sus libros es la bradicinina, ¿no? También podemos considerar la serotonina, histamina, iones potasio, ácidos, acetilcolina y algunas enzimas hidrolíticas o proteolíticas. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, ¿no? Aquí llega el estímulo doloroso, la lesión, y se activan algunos mediadores inflamatorios, ¿no? Las células como los mastocitos empiezan a liberar histamina, la bradicinina anteriormente mencionada, este 5-HT es la serotonina, las prostaglandinas, iones potasio, y llegan a las terminales sinápticas, ¿no? Y llevan esta información finalmente hasta llegar a la neurona del ganglio dorsal, ¿no? Llegan a la raíz dorsal de la médula espinal y transmiten esta información del dolor o de medios inflamatorios. Ahora, chicos, ustedes deben entender un concepto importante del dolor. Es que la naturaleza del dolor es una naturaleza no adaptativa. Es decir, una persona jamás se va a adaptar a la sensación o a la sensibilidad del dolor. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque esta permite mantener informada a la persona de un estímulo perjudicial. Una persona nunca puede adaptarse a la sensación del dolor. Ahora pasaremos un poco a hablar del sistema de analgesia y a la teoría de las compuertas. ¿Ok? ¿Qué es el sistema de analgesia? Todas las personas, ¿no? Cada ser o individuo tiene un umbral del dolor diferente. Nunca se olviden de eso. Algunas personas tienden a sentir dolor a un nivel muy alto, otras rápidamente empiezan a sentir dolor, pero este sistema es un sistema endógeno, ¿no? Que permite la disminución del dolor. Ahora, existen tres mecanismos o tres estructuras importantes a mencionar en este sistema de analgesia. En primer lugar, presentamos la sustancia gris periacueductal, ¿ya? ¿Por qué se denomina de esta forma? Porque se encuentra a nivel del mesencéfalo, ¿no? Rodeando el conducto de Silvio, que es el acueducto de Silvio, mejor dicho, y por eso se denomina que es la sustancia gris periacueductal, que está rodeando este conducto. ¿Qué más? Los núcleos de magno del RAFE y el giganto celular o también llamado paragiganto celular, ¿no? Que se encuentran a nivel del cuarto ventrículo, nos menciona el Guyton, ¿no? A nivel de la terminación de la protuberancia y el inicio del bulbo raquídeo, eso nos menciona. Y otra estructura o la tercera estructura que pertenece a este sistema de analgesia es el complejo inhibidor medular. ¿Ya, chicos? Este complejo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de analgesia? En primer lugar, los núcleos periventriculares no necesariamente participan, nos menciona que algunas veces sí y otras no, pero estimulan la sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal empieza con la secreción o síntesis de la encefalina. ¿Qué es la encefalina? Es un opioide, ¿no? Es un péptido opioide que sirve principalmente para la analgesia, ¿no? La disminución del dolor. Ahora, esta encefalina sigue este recorrido del sistema hasta llegar al núcleo magno del RAFE y giganto celular. Este núcleo magno del RAFE inicia la síntesis de otro neurotransmisor diferente, que es la serotonina. ¿Ya? La serotonina. Esta serotonina ya se dirige directamente a la médula espinal. En la médula espinal llega a estimular al complejo inhibidor medular. Este complejo inhibidor medular, estimulado por la serotonina, empieza la síntesis nuevamente de encefalina. Pero esta encefalina ya es una encefalina local en la médula espinal. Y gracias a esta encefalina y al complejo inhibidor medular, esta interneurona inhibitoria, no permite que se transmita correctamente el estímulo del dolor por la vía anterolateral. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de esta forma es como funciona el sistema de analgesia endógeno para la disminución del dolor. Ahora, les voy a hablar brevemente de las teorías de las compuertas, ¿no? Para que puedan entenderlo muy fácilmente. A ver, ustedes cuando, por ejemplo, yo cuando era pequeño, no sé si ustedes chicos, cuando me golpeaba, cuando sufría alguna caída, me golpeaba la rodilla, o la pierna, el codo, etcétera, ¿qué es lo primero que hacían para tratar de evitar un poco el dolor que sufrían, ¿no? O ya sean sus papás, ustedes, ¿no? Se sobaban, ¿no? Se sobaban la zona que les dolía. Y de esta forma ustedes podían disminuir un poco o tal vez sentir un poco menos el dolor,
por la estimulación táctil, ¿no? El típico sana, sana, podito de rana, ¿no? El conocido. Entonces, esto tiene una explicación fisiológica en realidad. Vamos a explicarla en este momento. Ahora, vamos a ver acá que el estímulo doloroso viaja, se recepciona a través de las terminaciones nerviosas libres y viaja dependiendo si es un dolor agudo. Bueno, digamos que este es un dolor agudo, viaja por las fibras A delta, ¿ya? Viaja y llega a la médula espinal, específicamente a la sustancia gelatinosa. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estimulas, ¿no? Palpas o haces una palpación profunda a nivel de esta dolencia? Entonces, ¿qué pasa? Llegan los corpúsculos de Pacini y reciben esta información sensitiva, que es una información mecánica. Entonces, llega, viaja por las fibras A beta, que es información mecanorreceptiva, y sigue su recorrido también hasta llegar a la sustancia gelatinosa. ¿Qué pasa aquí? Vamos a verlo por acá. Aquí está llegando la información dolorosa, ¿no? A estimular la vía anterolateral, pero ¿qué pasa? Vienen estas vías mecánicas y a través de una neurona interneurona inhibitoria no permite que se transmite esta información, no bloquea canales de calcio y evitan la transmisión del dolor. En realidad no lo evita por completo, ¿no? Pero sí disminuye bastante esta sensación del dolor, ¿no? Por eso es importante esta palpación. También en alguna otra bibliografía menciona que gracias a la gran velocidad, porque sabemos que las fibras A beta viajan hasta una velocidad de 70 metros por segundo, mientras que las fibras A delta solamente hasta 30 metros por segundo. Entonces esta velocidad también beneficia que la información de la palpación se transmita más rápido, llegue más rápido a la sustancia gelatinosa. ¿Ya chicos? Perfecto. Entonces, de eso se basa, en eso se basa la teoría de las compuertas. ¿Ya? Bastante sencillo. Algunos términos que son pregunta de examen, por ahí, si les pregunta a su doctor, ustedes pueden responder. ¿Qué es la hiperalgesia? ¿No? Les dicen, es la respuesta exagerada, ¿no? de dolor frente a un estímulo que normalmente sí sería doloroso. ¿No? Un estímulo que sí es doloroso, pero tú tienes una respuesta demasiado, ¿no? Una respuesta exagerada a un dolor normal. Ahora, ¿qué es la alodinia? La alodinia es el dolor causado por un estímulo que normalmente no sería doloroso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú te estás colocando tu polo, tu ropa, te estás vistiendo y sientes un dolor por el simple contacto de la ropa con tu piel, ¿no? Eso es un caso de alodinia. Es un caso de un dolor causado por un estímulo que no es doloroso. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería en cuanto a algunos mecanismos básicos del dolor que ustedes deben conocer. Es lo que vamos a ver a lo largo de toda la carrera. Ahora sí, vamos a hablar la fisiología de la vía anterolateral. No, esta en realidad es una vía un poco más corta, vamos a resumirla para no hacer tan largo esto, ¿ya? Vamos a hablar de que esta vía inicia, en realidad puede iniciar por dos tipos de receptores, ¿no? Los receptores del dolor y de la temperatura. En este caso, pues bueno, he mencionado o he graficado en esta imagen los receptores de las terminaciones nerviosas libres, es decir, los receptores del dolor. ¿No? Viaja este estímulo a través de los nervios, el nervio espinal, ¿no? Llega a la raíz posterior y llega a la sustancia gris. ¿Ya? En esta sustancia gris ya sabemos que la vía anterolateral produce una decusación, ¿no? Al igual que ustedes han estudiado en el sistema locomotor la decusación piramidal, aquí también se produce una decusación de la vía anterolateral, o también llamada vía de la termoalgesia. ¿Ya? Entonces vamos a ir anotando, a ver, perdón, poco a poco ¿cuál es el recorrido de esta vía? El ganglio inicia en el ganglio sensitivo posterior. Ya si les preguntan qué láminas de Rexed están involucradas en esta vía, que es pregunta de examen, como ya les había mencionado anteriormente, es la lámina uno, la lámina 4, 5 y 6. Esas cuatro participan, ¿ok? La decusación, como les puse en el cuadrito comparativo, ¿dónde, a qué nivel es la decusación? A nivel de la médula espinal, es decir, una decusación medular, ¿ya? Aquí en realidad no hay mucho enrollo. La vía solamente asciende ya hasta llegar al tálamo, ¿ya? En el tálamo, ¿a qué zona llega específicamente? Igual que en la vía del lemnisco medial. Allí no se preocupen por estar memorizando otras zonas, ¿no? Es el mismo, el complejo ventrovasal, según su gaito, y según su otra bibliografía de neuroanatomía, también se denomina como el núcleo.
ventro posterolateral del tálamo. ¿Ok? Perfecto. Ahora, cuando ya hace sinapsis a nivel del núcleo ventro posterolateral del tálamo, llega a la corteza cerebral, ¿no? ¿A qué nivel de la corteza? A la circunvolución postcentral o también denominada como el área somatosensitiva primaria. ¿Ya, chicos? Es el área del procesamiento neurosensorial, el área 312 de Brodmann, ¿ya? Como podemos observar por aquí. Ahora, por aquí también les he mencionado, ¿no? La sustancia gris periacueductal, el núcleo gigantocelular, el núcleo magno del RAFE, que estos participan, como ya les había mencionado hace un momento, participan en el sistema de analgesia. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a ver de esta vía anterolateral? Es importante que sepan que hay dos fascículos. Bueno, en esta imagen recopilada pueden ver que hay tres, ¿no? Pero según su Guyton, solo menciona dos, el haz paleoespinotalámico y el haz neoespinotalámico. Es por ello que aquí a la derecha tenemos un cuadrito comparativo para hablar de estas dos vías del dolor. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a ver el haz neoespinotalámico? Es neo, es nuevo este dolor. Entonces vamos a hablar que esto es un dolor agudo, es un dolor rápido, ¿ok? Perfecto. ¿Qué tipo de fibra, ¿no? Viaja el dolor rápido? Ya hemos visto varias veces, no pueden fallar en esta, ¿no? El dolor rápido viaja a través de las fibras A delta y el dolor lento, la vía paleoespinotalámica, se encarga del dolor crónico, ¿no? Del dolor lento crónico. Que aquí pertenecen las fibras tipo C, ya las fibras tipo C. El tipo de dolor, ya lo he mencionado, ¿no? El dolor agudo, rápido y aquí el dolor lento crónico. Ahora, aquí sí difiere un poco con la vía anterolateral. Ustedes traten de no confundirse. Si les preguntan de forma general, ustedes mencionan estas láminas de Rexed, ¿ya? Pero si les preguntan de forma específica el haz neoespinotalámico, en qué láminas de Rexed está involucrado, ustedes mencionan la lámina uno, ¿ya? La lámina uno o también llamada la lámina marginal. Mientras que el palio espinotalámico pertenecen varias láminas de Rexed, ¿no? Adicionales, que son la lámina 2, la lámina 3 y la lámina 5. ¿Ya? Vamos a graficarlo en la imagen para que sea un poco mejor visualizar. Por aquí vamos a tener las fibras para el dolor rápido. ¿Ya? Las fibras para el dolor rápido. Como acabo de mencionar, pertenecen o participan la lámina uno de Rexed, ¿no? Entonces viene por aquí, esta es la fibra del dolor rápido del aneo espinotalámico, hace sinapsis acá con la lámina uno de Rexed y sigue su camino, ¿no? Sigue su camino por este haz neoespinotalámico, ¿no? Por ahí se puede observar muy bien. Mientras que el otro haz, el paleoespinotalámico, llega a través de las fibras tipo C, hace sinapsis en la 2, en la 3 y por una interneurona pasa a la lámina 5 de Rexed. ¿Ya? Finalmente termina su recorrido por el haz paleoespinotalámico del dolor crónico. Entonces, si ustedes quieren observar aquí en el dibujito, también es válido. ¿Cuál es el neurotransmisor implicado? Si hablamos del neoespinotalámico, es el glutamato. Y si hablamos del paleoespinotalámico, también es el neuropéptido, ¿no? Es la sustancia P. Ahora, una diferencia crucial entre ambos haces es esta, el destino principal, ¿no? La neoespinotalámico directamente termina en el tálamo. No tiene ninguna interrupción, ¿no? Vamos a hacer, para andar esto. El neoespinotalámico parte, ¿no? Las fibras del dolor y llegan directamente hasta el tálamo, hasta el complejo ventrobasal del tálamo. No tiene ninguna interrupción. Mientras que las fibras del paleoespinotalámico, solamente el 10 al 25% terminan en el tálamo, ¿ya? El resto, o la gran mayoría, el 80%, terminan en el tronco encefálico, es decir, terminan en la formación reticular del tronco encefálico, y solamente un 10 a 25% terminan en el tálamo. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si hay alguna lesión, hay una alteración a nivel del tálamo, a nivel del complejo ventrobasal del tálamo, ¿cuál de los tipos de dolor estaría mayormente comprometido?
¿cuál ustedes creen? Pues va a ser el neoespinotalámico, porque todas las fibras terminan aquí directamente en el tálamo, mientras que en el dolor crónico no. Si sufrimos alguna alteración, alguna lesión a nivel del tálamo, solamente van a estar afectados del 10 al 25%. El resto va a estar dentro del tronco encefálico. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería en cuanto a la fisiología de la vía anterolateral. ¿Ya? Ahora, para aplicar lo aprendido, chicos, en esta clase, vamos a resolver este casito clínico que les he planteado sobre los síndromes medulares, donde vamos a hablar o repasar, si tal vez no les ha quedado claro algún concepto de la vía lemniscomedial o vía anterolateral, me la pueden escribir en este momento o la vamos a aclarar en este casito clínico. ¿Ok? Perfecto. En primer lugar, este casito trata de una hemisección medular. Es un síndrome medular que afecta la mitad, ¿no?, de la médula espinal, ¿no? O también conocido como el síndrome de Brown-Séquard. ¿Ok? Esa es la hemisección medular. Ahora, ¿qué nos dice? Paciente de 32 años. Sufre una herida penetrante por arma blanca en la región torácica posterior. La exploración neurológica muestra lo siguiente. Nosotros vamos a tratar de explicar, ¿no?, esta clínica del paciente a través de la fisiología de las vías, ¿ya? Nos dice, nivel sensitivo T8, ¿no? Nos debería decir que está normal, funciona normal. Hemiparesia espástica en la pierna izquierda, rigidez, hiperreflexia, clonus. Ya, en realidad esta vía no está relacionada con el tema de esta clase, más está relacionada con la vía corticoespinal, así que la vamos a dejar de lado un poquito. Luego hablamos de la pérdida de la propiocepción, vibración y tacto fino en la pierna izquierda. Esta nos hace referencia a la vía. ¿Cuál vía, chicos? Es la vía de lemnisco medial, ¿ya? Mientras que el otro enunciado nos dice pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica en la pierna derecha. ¿A qué vía hace referencia? A la última que hemos visto, ¿no? La vía anterolateral. ¿Ya? Entonces vamos a analizar un poco cómo es que el paciente tras una hemisección medular, un síndrome de Brown-Séquard, pierde esta sensibilidad de las partes del cuerpo, ¿no? Y adicionalmente el último dato nos dice que la sensibilidad está normal por encima del nivel medular T8. Ustedes deben recordar que la médula espinal presenta 31 segmentos medulares, ¿ya? 31 segmentos medulares o también llamadas metámeras. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice el paciente? Que por encima, ¿no? Por encima del segmento medular T8 tiene la sensibilidad normal, ya sea del tronco, del pecho, de los miembros superiores, no hay ninguna alteración, ¿no? La alteración está desde T8 para abajo. Entonces nosotros vamos a analizar por qué está perdiendo la propiocepción de la pierna izquierda, la sensibilidad dolorosa de la pierna derecha, etcétera, ¿vale? Para ello vamos a utilizar estos dos grafiquitos de las dos vías mencionadas anteriormente. Podemos identificar que la primera, ¿no?, la vía de la izquierda, es la vía de lemnisco medial. ¿Por qué puedo identificarla fácilmente? Porque viene el estímulo sensitivo y asciende ipsilateralmente, asciende por el mismo lado, no decusa. Mientras que por el otro lado tenemos la vía anterolateral, porque a nivel medular presenta la decusación. ¿Ok? Por ahí ya empezamos reconociendo ambas vías. Ahora, ¿qué pasa? Nos dice que en la vía, en la pierna izquierda presenta pérdida de la propiocepción. No vamos a imaginar que esta es la pierna o el pie izquierdo, ¿no? Este es el lado izquierdo. Nos dice que está perdiendo esta sensibilidad de la pierna y del pie izquierdo. Entonces, vamos a hacer el recorrido, ¿no?, de la vibración, llega, ¿no? Llega a la médula espinal, asciende por la columna dorsal y está diciendo que este estímulo no está pasando, ¿no? Imaginemos que T8 está a este nivel, ¿no? Por lo que podemos imaginar que la lesión o la hemisección medular es del lado izquierdo también, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que está perdiendo la sensibilidad de este lado, ¿no? Hagamos el recorrido del otro lado. Vamos a ver el pie derecho. ¿Qué pasa en el pie derecho? Viene el estímulo, llega a la médula espinal, asciende ipsilateralmente, pero llega con normalidad a los centros superiores. ¿Por qué? Porque está normal este lado. La lesión no se encuentra por aquí. La lesión está en el lado izquierdo, ¿ya? Por ello está perdiendo la sensibilidad de su pierna izquierda. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a ver por el otro lado. ¿Qué nos está diciendo el enunciado? Que tiene una pérdida de la sensibilidad dolorosa de la pierna derecha. ¿Por qué se fundamenta esto? Pues bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿no? La pierna derecha. La pierna derecha. El estímulo llega, ¿no?, a la médula espinal, a la sustancia gris,
decusa a nivel medular y asciende por el fascículo espinotalámico. ¿No? ¿Qué pasa? Dice que la pierna derecha pierde la sensibilidad de dolor y temperatura. ¿Qué significa? Que la hemisección, claramente, ya nos reforzamos a nuestra anterior teoría, es del lado izquierdo. Ya, chicos, está perdiendo la sensibilidad dolorosa del lado derecho del pie, pero la lesión es a nivel del lado izquierdo. ¿Por qué se manifiesta esto? Porque la vía de la termoalgesia decusa a nivel medular. ¿Ya? ¿Qué pasa si hacemos el recorrido del otro lado, en el pie izquierdo? En el pie izquierdo, ¿qué pasaría? Viene acá el estímulo doloroso, o el estímulo de temperatura, decusa a nivel medular y asciende con normalidad. Entonces, por eso, esta sensibilidad está ok, está normal, la sensibilidad del pie izquierdo. Mientras que la del pie derecho presenta esta alteración porque decusa y se interrumpe con esta hemisección medular o síndrome de Brown-Sequard. Ahora, ¿qué podemos concluir, chicos, de esta hemisección medular? ¿No? Que la vía del hemisco medial va a tener una alteración ipsilateral, o sea, del mismo lado, mientras que la vía anterolateral va a tener una pérdida de la sensibilidad contralateral. Y todo esto se fundamenta porque las vías, una decusa y una asciende por el mismo lado. ¿Ok, chicos? Eso sería todo por la clase de hoy día. Espero que les haya gustado, que les haya servido mucho. Ha sido un gusto y espero pronto hacer otra clase gratuita para todos ustedes. ¿No? Eso sería todo, chicos.